Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a continuar con nuestra cápsula número 8 de la materia de argumentación y expresión escrita. Les recuerdo que nuestro objetivo es que podamos desarrollar como alumnos, ¿verdad? Las competencias para la construcción de argumentos claros, coherentes y estructurados. Ya en la cápsula anterior hablamos un poco acerca de coherencia, de claridad y de cohesión, ¿verdad? Así que vamos cumpliendo con nuestros objetivos. Todo esto mediante el análisis de diversos tipos de discursos, la aplicación de técnicas de redacción, el uso de recursos retóricos, con el objetivo de expresar ideas de manera lógica, fundamentada y persuasiva en los distintos contextos académicos o profesionales. Muy bien, tomando en cuenta esto, entonces damos inicio, ¿verdad? A nuestra cápsula del día de hoy, correspondiente a la unidad número 4, elementos de la expresión escrita, que comenzamos la cápsula pasada y vamos a hablar un poco sobre la adecuación al contexto y al tipo de lector. Esto cuándo tenemos que adecuar, y hablamos un poquito también acerca de ello en la cápsula anterior, nuestros textos. Dentro de la expresión escrita, cuando hablamos sobre adecuación, ¿verdad? Tenemos que a fuerzas recordar que el proceso comunicativo exige seleccionar las palabras, la estructura, el tono de nuestros mensajes, porque estos deben de cumplir un propósito. Y cuando nuestros textos son claros, son coherentes, son cuestionados, que es de lo que hablamos la cápsula pasada, pues también tenemos que ajustar algunas condiciones al, para quien los va a leer. Y esto, ¿verdad? Se llama adecuación. En el ámbito académico y profesional, la adecuación va a ser el contexto y la consideración al tipo de lector que va a ver nuestra escritura. Y bueno, para que podamos garantizar que este mensaje pues realmente llegue a para quien está preparado. Este mensaje resulte pertinente, resulte efectivo y resulte comprensible. La adecuación al contexto, es decir, antes de la escritura, ¿verdad? Consiste en adaptar el texto a la situación comunicativa que se produce. El contexto, pues, se va a determinar va a determinarnos cómo debe escribirse, por ejemplo, qué información incluir, qué nivel de formalidad utilizar, si tenemos que utilizar tecnicismos, si tenemos que utilizar algunas formas de expresión específicas, ¿verdad? Por el estilo al que pertenezca la escritura o el tema del que se está hablando. Cuando hablamos de adecuación al contexto, pues tenemos que referir, ¿verdad?, algunas circunstancias en la comunicación escrita, como un propósito del texto. ¿Cuál es el propósito que tengo del texto? El objetivo, la institución que lo está emitiendo, el ámbito que lo está produciendo, qué medio se va a emplear para publicarse, cuáles son las normas del género textual que estoy presentando, las expectativas que tiene el lector sobre dichos textos, ¿verdad? Entonces, adecuar al contexto, pues implica comprender que estos elementos se puedan ajustar a ellos para asegurar que el mensaje sea apropiado y funcional. La adecuación al contexto se debe de aplicar pues correctamente, ¿verdad? Porque aquí el escritor debe primero definir el propósito, informar, explicar, persuadir, solicitar o argumentar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere ser? Informar. Si quieres dar una explicación, quieres persuadir al lector, ¿qué es lo que quieres hacer? Y también identificar el género textual, es decir, qué tipo de texto estoy haciendo. Un informe, un ensayo, estoy presentando una carta, una reseña, un artículo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Es importante que nosotros podamos trabajar de forma clara la adecuación porque en un momento dado, esta nos va a ir dirigiendo. Estos dos puntos, el propósito
y el género textual dirigen prácticamente la escritura, ¿ok? Ahora, en el caso de el uso que le damos a la adecuación, tenemos que seleccionar el nivel de formalidad. Por ejemplo, qué formalidad se le va a dar, si es un uso académico, si es un uso profesional para una publicación de un artículo. Entonces, tengo que saber qué términos, qué formalidad voy a presentar. No es lo mismo escribir para un grupo de adolescentes que escribir para un grupo de padres de familia, que escribir para un grupo de maestros, que escribir para un grupo de médicos, ¿verdad? Tenemos que saber quién es nuestro público para conocer el nivel de formalidad. Respetar las convicciones del formato, es decir, que la estructura, la extensión, el estilo y las formas de presentación, las normas de presentación sean de lo que el formato solicita. ¿Cómo podemos tomar en cuenta esto? Bueno, cuando nosotros respetamos la convicción del formato, es que respetamos que el texto tenga o presente la información dependiendo qué información, si es un ensayo, si es un artículo, si es un texto periodístico, un reportaje. Tengo que conocer la estructura de estos para también poder conocer la extensión, el estilo y las normas en las que se tiene que presentar. Considerar el medio, qué medio voy a utilizar para presentarlo, un medio impreso, un medio digital, un correo electrónico, un reporte técnico, etcétera. Es decir, aquí también en la consideración el medio es que tengo que tomar en cuenta hasta qué cantidad de personas puede llegar esta información. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la adecuación al contexto, también es importante porque nos permite que el texto cumpla su función comunicativa. Entonces, cuando nosotros eh, vemos que en un momento dado el texto es pertinente, ¿verdad? Que el texto realmente está cumpliendo el objetivo, pues entonces el mensaje va a ser mucho más claro. Evita malos entendidos en un momento dado, pues que puedan ser derivados de un tono inapropiado o de un formato incorrecto, porque esto pues puede crear confusión en quien lo está escuchando. También pues tiene que es importante que se haga una adecuación del contexto porque puede favorecer la profesionalidad y la eficacia comunicativa. Por ejemplo, si es un artículo de opinión, si es un ensayo, depende del nivel profesional con el que se esté presentando dicho texto. Entonces, si queremos que este sea eficaz, si queremos que tenga el alcance adecuado, entonces tenemos que considerar pues que la adecuación sea la correcta. También es importante porque garantiza que el mensaje pues sea pertinente y responda a las expectativas, es decir, que el lector o el receptor, ¿verdad? En un momento dado pueda comprender el mensaje y se puedan llevar a cabo pues los niveles de persuasión o la dinámica que se haya escogido para el lector. También es importante porque facilita la interacción académica y laboral al respetar normas y convicciones establecidos. En un momento dado podemos nosotros pedir ciertas características, ¿verdad? Y si estas se cumplen, pues tenemos que hay un mayor o un mejor desarrollo. La adecuación puede ser también por el tipo de lector. Dijimos que hay veces que pues tenemos lectores diferentes, ¿verdad? El escrito debe de considerar quién va a recibir el mensaje. El lector, en este caso, va a influir en el nivel de detalle, el lenguaje que se emplea, la complejidad de las ideas, la forma en que se está argumentando o que se está presentando dicha información. Entonces, si por ejemplo, nosotros hablamos de que el lector tiene un nivel académico, es profesional, es un médico,
pero aparte tiene una especialidad, tiene un doctorado, tiene, bueno, si hay otras ramas, ¿verdad? Entonces podemos compartir un texto que esté adecuado a su nivel de detalle. También tenemos que cuando es la adecuación al tipo, por el tipo de lector, es el que va a tener pues también que analizarse el nivel de conocimiento, la necesidad o interés que tenga el lector. Adecuar al lector pues implica seleccionar estrategias discursivas. No podemos escribir cualquier cosa, tenemos que buscar palabras correctas y adecuadas, comprensibles, relevantes, atractivas, pero siempre de acuerdo con las características que se solicitan. La adecuación al tipo de lector también puede lograrse cuando se identifica el nivel de conocimiento previo del lector, es decir, se hace un contexto de también, y se elige un vocabulario técnico, un vocabulario especializado, según corresponda. El uso es, cuando hablamos de la adecuación por el tipo de lector, su uso es ajustar la complejidad. Algunos lectores requieren más explicaciones, otros requieren algo síntesis, sencillo, fácil de leer. Otros también deciden el nivel de profundidad, puede haber una contextualización, pueden haber ejemplos, el tono en el que se va a presentar, si puede ser cordial, si puede ser formal, institucional, divulgativo, etcétera. Y también anticipar posibles dudas y ofrecer aclaraciones pertinentes. La adecuación al lector es un elemento indispensable. ¿Por qué? Porque permite que el mensaje sea comprendido sin dificultad, incrementa efectividad en la comunicación, porque conecta los intereses del escritor o del emisor con el del receptor. Evita saturar al lector a tantos tecnicismos, hay veces que son innecesarios, a veces que ni siquiera los comprenden, entonces son irrelevantes. Facilita la persuasión, la explicación, la transmisión del conocimiento y contribuye a que el texto sea significativo y útil para quien lo recibe. En conclusión, pues tenemos que una buena adecuación del contexto y el tipo de lector nos va a ayudar a marcar pues pilares fundamentales en la expresión escrita, ya sea de licenciatura o del grado al que se le esté presentando. La escritura pues va a ser eficaz y no va a depender únicamente de una estructura interna, o sea, no va a depender de una coherencia, cohesión, sí, y o claridad. Va a depender también de una adaptación, de una adecuación. Comprender el propósito del mensaje, reconocer este género, respetar los niveles de formalidad. Todo esto va a permitir que el lector pueda comprender de forma precisa, pertinente y funcional el texto. Estos elementos van a ser esenciales para el desempeño académico y profesional porque nos van a dar ideas más complejas, nos van a presentar de forma clara y efectiva y también alineada a las exigencias tanto del entorno de quien va a leer como, perdón, de quien va a presentar el emisor como del que va a leer, es decir, el receptor. Bueno, y con esto terminamos nuestra cápsula número 8. Así que vamos por la mitad de esta materia. Nos estaremos viendo en la próxima cápsula. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.